Esto es Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y es un gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de la sexta temporada de Análisis Viva. Un espacio de opinión y reflexión que hemos construido junto a los analistas más destacados del sector. Los invitamos a responder las preguntas que les vamos a dejar en la caja de preguntas en Spotify y también a formar parte de nuestro canal de Telegram, Viva Reporta. Para encontrarlo, solo tienen que ir al apartado de búsqueda en la aplicación de Telegram, dirigirse a canales y ahí escribir Viva Reporta. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de los datos y tendencias que mueven a los mercados. Y ahora sí, arrancamos con el episodio del día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, él es Enrique Covarrubias, Chief Economist y Head of Research en Actinver. Enrique, qué gusto tenerte con nosotros de nuevo aquí en Análisis Viva. Al contrario, Salvador, qué gusto estar aquí en Viva nuevamente. Oye, estábamos platicando antes de comenzar a grabar cómo ahorita se están asentando un poquito las cosas. Parecía que tenemos un pequeño, breve impas y sería muy bueno a lo mejor pues darnos un poquito de contexto sobre lo que pareciera que busca el presidente Trump, cómo comenzó toda esta vorágine que te digo que ahorita apenas como que estamos tomando un poquito de aire. ¿Y por qué consideras tú también que está tomando estas decisiones? ¿Hacia dónde crees que nos está moviendo? Y sí, creo que es momento de respirar profundo porque estamos en medio de una relativa calma y muchos de los indicadores financieros, por ejemplo, las bolsas americanas, gran parte de las pérdidas ya las borraron en este momento a mediados de mayo, que parecía imposible ver un escenario así hace unos meses con todo lo que ha sucedido. Yo creo que hay que comenzar tal vez recordando lo que ha pasado en los últimos años y por qué es que Trump está haciendo lo que está haciendo. Primero, después de la pandemia, sí se vieron cambios importantes en la economía global. Hubo una inyección de liquidez tremenda por parte de bancos centrales, por parte de gobiernos, pero también se vio durante la pandemia que muchas cadenas de valor tal vez no tenían tanto beneficio de estar tan diversificadas como se habían visto. Comenzamos a ver en esos años de la pandemia pues la dificultad que había de trasladar buques a lo largo del mundo, temas laborales en todos los rincones del planeta. Y eso hizo que se cuestionaran muchas empresas globales si realmente tanta globalización hacía sentido. Y no solamente eso, sino que no por la pandemia, sino por las últimas 5 décadas, también hemos visto a China aparecer como una potencia global que en realidad es capaz de competir en muchos aspectos tecnológicos con Estados Unidos y con las grandes economías del mundo. Y eso creo que ocasionó que en Estados Unidos tanto buscar normalizar este mundo pospandémico, como comenzar a tener el tiempo de replantearse dónde puede Estados Unidos estarse dirigiendo para las siguientes décadas, comenzó a crear dentro del Partido Republicano un enfoque de replanteamiento de su modelo económico. Y yo creo que porque los aranceles se estén mencionando como uno de los principales puntos, no creo que sea correcto del todo pensar que es exactamente la misma estrategia con los mismos objetivos que vimos en el Trump de su primer periodo presidencial. En ese momento me parece que genuinamente Trump quería tener superávit comercial, país por país, superávit comercial, recordándole a la audiencia que significa que Estados Unidos le exporte más a un país con respecto a lo que importa, porque de otra manera, en la opinión de Estados Unidos, le estaban viendo la cara a ese país. Ese es el punto de vista en ese momento. Pero han pasado muchas cosas. Tuvimos también un periodo demócrata, la pandemia, la recuperación post-pandémica. Y creo que hoy los aranceles, aunque siguen siendo el enfoque principal de esta negociación, es porque es una excelente arma de negociación. Hemos visto en todo el mundo que en el momento en el que Estados Unidos siquiera amenaza que van a llegar aranceles, los gobiernos se ponen de verdad con los pelos de punta, ¿no? Actúan rápido, las cámaras sectoriales actúan rápido. En general hay una movilización económica y social ante la amenaza de los aranceles. Entonces, con esta pregunta, ¿qué puede estar buscando Trump en este momento? Insisto, creo que hay que pensarlo como un Estados Unidos que quiere competir con China en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y que para poder lograrlo necesita varios aspectos.
necesita de cierta manera tener una independencia tecnológica, una soberanía tecnológica, le llaman algunos autores en este momento. Necesita tener también a una América del Norte que esté trabajando alineado al futuro de Estados Unidos. América del Norte me refiero claramente a Canadá y a México, pero también me refiero al Canal de Panamá y me refiero a Groenlandia, todas las rutas logísticas que van hacia América del Norte. Y también necesita de cierta manera Estados Unidos una protección en su frontera, en el caso particular de México, pero también con Canadá, en temas migratorios, de seguridad, de narcotráfico, de muchas otras cosas que a Estados Unidos le importa. Entonces creo que es la manera de pensar. ¿Por qué en este momento es que Estados Unidos está planteándose esos objetivos? ¿Por qué se parece y no del todo al primer ciclo de Trump? ¿Y por qué los aranceles son una excelente arma de negociación? Y justamente haciendo este recuento que nos platicas, creo que nos vendría muy bien que nos recordaras cómo han reaccionado, cómo siguen reaccionando pues, las diferentes regiones del mundo, ¿no? China, que finalmente pues, es el que se está volviendo este enemigo, pero también Europa y también Latinoamérica y por supuesto pues los dos vecinos más cercanos a Estados Unidos que somos Canadá y México, ¿no? ¿Cuál ha sido esta reacción? Sí, y además cada país cada país le llegó de diferente manera la pandemia y también cada país ha tenido diferentes maneras de salir de estos años post pandemia. Pero a pesar de esta heterogeneidad que existe entre los países, me parece que todos al final del día también están pensando en el proceso social, político y económico que estaban viviendo hacia finales de la década pasada. Sí. China es claramente una economía que ha logrado tener avances enormes en su tecnología, pero también ha logrado tener avances enormes en el rol que tiene a través de la fortaleza de su economía en diferentes regiones del mundo. Para fines prácticos, China es el socio comercial número 1 de gran parte de las economías del planeta. Sí. Entonces, China también está en una situación en la cual tiene un poco más de poder de negociación con Estados Unidos en este ciclo económico. No tiene claramente ni la fuerza militar, ni la fuerza económica, mucho menos la fuerza diplomática, pero sí tiene muchas otras cosas que no se puede subestimar en este momento. Y un ejemplo claro de esto es que incluso en un país como México, que nos dedicamos principalmente a producir manufacturas automotrices o de aparatos eléctricos y electrónicos con Estados Unidos y que le exportamos prácticamente todo a nuestro vecino del norte, el 90% en la mayoría de los años. A pesar de eso, incluso en un lugar como México, el año pasado se dio algo por primera vez en la historia de nuestro país y es que importamos más de Asia que de Estados Unidos. Entonces, incluso aquí el rol que tiene la economía china es bastante claro. Ahora, también el caso de México es distinto al de otros países emergentes, porque México ya no es, desde hace muchas décadas, un país que se dedique a exportar materias primas, como lo es, por ejemplo, Chile o Perú o Colombia mismo. México, en realidad, gran parte de su sector externo depende de la integración que tengamos en el sector manufacturero con Estados Unidos. Los países que se dedican a exportar materias primas lo hacen principalmente en mercados financieros internacionales. Y entonces cuando un país como Estados Unidos amenaza a un país productor de materias primas que pondrá aranceles a la materia prima que se comercializa en mercados internacionales, pues es relativamente sencillo comprar otro comprador o que el Estados Unidos mismo lo haga a un precio más alto si así deciden hacerlo, pero no se transforma mucho más que el precio esta situación. Sí. El tema es que cuando un país está altamente integrado en el sector manufacturero, no existe un mercado para autopartes como lo es para comprar y vender el cobre, por ejemplo. Depende mucho de que esta negociación le dé certidumbre a estos contratos, que le dé certidumbre a la inversión, que las empresas globales tienen lugares como México y por eso un tratado de libre comercio existe menos margen de maniobra para una economía como la mexicana que lo que tienen las economías de América del Sur. Para mí tal vez la gran pregunta en este momento es el rol de Europa. Estados Unidos, Estados Unidos en particular el presidente Trump, desde que estaba en campaña comenzó a tomar un interés muy especial en Europa, pero yo creo que la duda que tiene el mercado es si Europa era de interés porque tiene el conflicto bélico más relevante del mundo, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania,
o porque genuinamente piensa Estados Unidos que Europa va a tener un rol especial como un contrapeso contra la evolución de la economía china. La información, creo yo, ha sido bastante cambiante con respecto a la expectativa estratégica de esta región. Sabemos que Estados Unidos tiene una relación muy cercana con el Reino Unido. De hecho, fue el primer país con el que se llegó a un acuerdo. Pero es mucho más complejo Europa, sobre todo por la composición de Europa dentro de la Unión Europea, que hace que pensar una estrategia muy clara de largo plazo con Estados Unidos no sea tan evidente. Hay algunos esfuerzos para disminuir el rol que tiene la economía de Estados Unidos en el gasto militar, sobre todo de la OTAN, pero creo que es algo que va mucho más allá que simplemente pensar en un gasto militar o solamente en el Reino Unido, y que creo que vamos a todavía tener que esperar algunos meses antes de tener claridad con respecto a esa relación geopolítica. Cada uno de los países de estas regiones está sacando diferentes cosas de su cajón de herramientas, ¿no? Y una de las herramientas más socorridas y después del proceso inflacionario por el que pasamos durante los años que acaban de suceder, pues de las más conocidas también, tiene que ver con la política monetaria, ¿no? Sí. ¿Cómo has distinguido, cómo podrías ayudarnos a distinguir cada una de estas diferentes acciones y a lo mejor proyectarlas hacia adelante en cuanto a los bancos centrales del mundo? Sí, y además con el efecto adicional de que Estados Unidos, al estar buscando devaluar su moneda de alguna manera, le ha creado un escenario nuevo a los bancos centrales de economías tanto desarrolladas como economías emergentes. Creo que también vale la pena recordar que después de la pandemia vimos un escenario inflacionario muy complicado. Estábamos antes de estas negociaciones comerciales con un regreso de la inflación a nivel global a niveles más normales, y en general los bancos centrales del mundo habían estado recortando tasas hasta antes de estos eventos, con la excepción tal vez de algunos países con condiciones muy especiales como Rusia y Ucrania que estaba comentando, o algunos otros de este perfil que estaban apretando condiciones monetarias, pues en general habíamos estado viendo un relajamiento monetario. Cuando los aranceles comienzan a ser anunciados, creo yo que no quedaba tan claro si realmente Trump iba a ir con sus promesas al 100%. Y dado que esa incertidumbre estaba implícita en los mercados financieros, vimos en general a los banqueros centrales entendiendo que claramente un choque tanto de oferta como de demanda que ocasionaría condiciones económicas con las que el presidente Trump estaba proponiendo, en ambos casos te generaría un efecto negativo para el crecimiento que está sucediendo, sí. Pero no quedaba tan claro el efecto neto de los aranceles, porque por un lado mayores precios a los insumos, pero también una menor demanda a nivel global, el efecto ocasionaba al menos mucha volatilidad, y el mercado le tomó tiempo en incorporar el efecto neto de esto. Y cada banco central, pues dado el efecto que tenía en su proceso inflacionario, tuvo que tomar decisiones distintas. La Reserva Federal, en primer lugar, es un banco central que desde finales del año pasado, para fines prácticos, le dijo al mercado que necesitaba más información para poder continuar con este ciclo de cortes de tasa. Y efectivamente, después de la última decisión del año pasado, pues ya avanzó prácticamente la primera mitad del año sin estos cortes de tasa. Y en estos meses hemos visto al mercado reaccionar pensando que desde 2 cortes de tasa en la segunda mitad hasta 5 cortes de tasa en la segunda mitad. Creo que el mercado de todos piensa que sí, en expectativa vamos a estar viendo algo de relajamiento monetario en Estados Unidos, pero cuántos y en qué magnitud me parece que todavía hay incertidumbre importante. Otros bancos centrales, como el caso mexicano, pues está teniendo un cambio a su modelo de política monetaria. Sí es inusual que el Banco Central se aleje tanto de lo que la Reserva Federal había estado haciendo, pero creo que también hay argumentos para pensar que era lo correcto. Y estos cortes de tasa están haciendo que se pueda al menos adelantar nuestro Banco Central a la posible dinámica de la Reserva Federal, pero con la dinámica del tipo de cambio que está relativamente estable. Y además con la inflación que claramente está regresando a niveles normales, pues había espacio para hacer esto. Sin embargo, ya también comenzó
la siguiente parte del ciclo. Ya comenzamos a ver algunos lugares del mundo, Brasil en particular, donde ya comienza otra vez a haber presiones inflacionarias, donde la política monetaria ya comienza a moverse en la dirección opuesta, y otra vez este distanciamiento de políticas monetarias a nivel global pues van a estar impactando no solamente la dinámica del mercado de tasas, sino más importante en este momento la dinámica del mercado cambiario. Oye, nos has estado platicando de temas justamente de tasas, de la parte de las diferentes regiones, pero creo que valdría la pena también que nos dijeras pues acerca de otros mercados, ¿no? De las divisas, a lo mejor de commodities. Me queda muy claro, y yo he escuchado en varios foros este regreso al oro, por ejemplo, de repente, y también los movimientos en las bolsas de valores a lo largo del mundo durante esta temporada de tanta volatilidad. Ese es un excelente punto, porque además las bolsas y en general los mercados financieros tienden a adelantarse bastante a las expectativas económicas y políticas del mundo. A ver, vayamos por partes. Primero, la bolsa de Estados Unidos no es la bolsa de la economía americana, es una bolsa muy diversificada que tiene pues todo tipo de empresas globales. Ni siquiera están sus corporativos en Estados Unidos, pero aunque lo estén, son empresas que tienen cadenas de producción sumamente diversificadas, con ventas además a nivel global. Entonces es un buen termómetro tal vez de la economía global y de la incertidumbre global, no solamente de Estados Unidos. Todavía hacia mediados del mes pasado, mediados de abril, estaban de capa caída los principales índices bursátiles en Estados Unidos. Todos los sectores estaban en un momento complicado, pero conforme esta estabilidad con la que comenzamos esta discusión, que esta estabilidad al menos percibida, ha comenzado a materializarse en la bolsa de Estados Unidos, se ve increíblemente a punto de haber borrado las pérdidas completas en el año los principales indicadores. Y en general, los diferentes sectores que componen el índice de Estados Unidos están incluso ya algunos en números verdes. Sí. ¿Cuáles son las excepciones a esto? Pues número uno, el sector de energía. Es un sector que ante la debilidad económica que se espera, el petróleo se ha estado cayendo. Venimos de un petróleo que en el peor momento del conflicto en Ucrania llegó a $120 por barril. Hoy está a punto de otra vez estar cerca de los $60 por barril. Entonces el sector energético está en un momento negativo todavía, pero el más negativo de los sectores de Estados Unidos. Sí. Otro sector importante es el sector de consumo discrecional, que también está negativo. Sí. Lo está porque tiene una empresa grande este sector, que es Tesla, que es una empresa que ha tenido dificultades durante este proceso de negociaciones. No es el único caso, hay otras empresas como Nike o como Starbucks, o empresas grandes que tienen algunos factores idiosincráticos muy acotados a lo que esta empresa es. Uh-huh. El que creo que es interesante seguir monitoreando en los siguientes meses el sector de tecnología, porque es gran parte de donde se está viendo reflejada las negociaciones comerciales. En el sector de tecnología en Estados Unidos está todo tipo de empresas de inteligencia artificial, empresas de telecomunicaciones, de semiconductores, y es un sector que todavía está en terreno negativo, aunque ha regresado gran parte de la recuperación ya en este momento. El resto de los sectores con un rendimiento muy positivo. Ahora, ¿qué está pasando en otras bolsas? Por ejemplo, las bolsas de economías emergentes, incluyendo la bolsa mexicana, pues están teniendo un año bastante bueno, tanto en su moneda local como en dólares. Por ejemplo, las bolsas de América Latina, pues en su mayoría, con la excepción, me parece, de Argentina, pero el resto de las bolsas o están en máximos históricos o están cerca de máximos históricos. Sí. Lo está el IPC, lo está la bolsa de Chile, de Perú, de Brasil. Entonces están en niveles que hablan de una pues sobrereacción inicial que hubo en el mercado, después una reacción donde se ha disminuido gran parte de este riesgo, pero también se refiere a la reacción de que algunos países ya queda un poco más claro en este proceso de negociación comercial
cuál va a ser el país con el que van a decidir trabajar. En el caso de México, la negociación está claramente con Estados Unidos y solo con Estados Unidos, y hace sentido tal vez tener esa relación, pero algunos países emergentes, como el caso de los países de América Latina, sus gobiernos pues están más cerca que nunca de China, diplomáticamente hablando, económicamente hablando. Hace unos días vimos al presidente de Brasil estar en China, incluso regresar con un acuerdo tanto comercial como un acuerdo de inversión. Brasil es un país importantísimo por la exportación que tiene de materias primas a China, en metales, en minerales, en energía, en muchos aspectos, pero también es un comprador importante de productos de China, desde textiles hasta automóviles. No solo es el caso de Brasil, el caso de Colombia también, donde el presidente de Colombia pues también ha expresado pues un acercamiento importante diplomáticamente hablando con China, que al ser el aliado más importante de Estados Unidos pues ha sorprendido un poco al mercado, pero la certidumbre que está regresando a esos países en este momento pues está mejorando. Lo que sí me ha sorprendido, no sé si le ha sorprendido al mercado, es que el oro sigue siendo un activo de refugio seguro. Bueno, eso no es lo que me sorprende. Lo que me sorprende es que la incertidumbre aumenta, la incertidumbre desvanece, y el oro ha tenido, no de los últimos días, sino de los últimos años, pues un crecimiento muy, muy importante. Ya en estos momentos el oro está arriba de los $3,300. La crisis de 2008 estaba, si mal no recuerdo, en $700, el doble de eso antes de que comenzara la pandemia. Entonces sigue siendo un activo de refugio seguro que funciona bien y que protege tanto en entornos inflacionarios como en entornos de incertidumbre geopolítica, y que en general pues los inversionistas de esta materia prima han encontrado el refugio seguro natural, y donde han encontrado oportunidades de inversión con esta volatilidad ha funcionado bien en general el mercado. Oye, Enrique, si te parece, para cerrar este espacio, a lo mejor me gustaría que nos platicaras cuáles son los escenarios que tú traes en la cabeza, ¿no? O sea, con esta información que tienes, con la información que recibes, con el análisis que hace tú y tu equipo, ¿cuáles son estos escenarios que se plantean actualmente pues, en el mundo o para nuestro país también? Sí, y hay que pensar ahora que las negociaciones son un poco más claras. ¿Cuándo podríamos pensar que podría terminar? Que eso es una pregunta difícil, pero tal vez podemos intentar contestar qué tiene que suceder para que veamos algún tipo de acuerdo suceder en Estados Unidos, en China, en diferentes lugares del mundo. Yo diría que lo primero es que el efecto completo de los aranceles y de esta incertidumbre no se ha visto del todo reflejado ni en Estados Unidos ni en ningún lugar del mundo. El efecto económico, no el de mercados financieros. Y no se ha visto, entre otras cosas, porque el anuncio de los aranceles le permitió a algunas empresas globales, empresas americanas en particular, adelantar la importación de insumos, y esta importación hizo que tuvieran inventarios importantes y pudieran al menos retrasar una parte del efecto completo. Otra cosa que es importante es que cuando uno comienza a importar insumos de producción más caros por los aranceles, toma tiempo producir cosas, toma tiempo, en lo cual esto se ve reflejado en los precios finales de los productos. Y finalmente también creo que es importante recordar que el empleo en Estados Unidos, que es tan importante para mercados financieros, para política monetaria, para muchas cosas, bajo casi cualquier métrica el empleo en Estados Unidos estaba bastante bien. No es el mejor momento para el empleo, pero muy lejos de pensar en que se están acumulando presiones inmediatas en el ingreso de los hogares de Estados Unidos. El desempleo sigue estando muy acotado, por ejemplo. Pero conforme este tipo de políticas comiencen a pegarle al bolsillo de la gente, y con ello el índice de aprobación comience a disminuir de una manera importante, y sobre todo cuando elecciones intermedias estén cada vez más cerca, ahí es donde los efectos inmediatos van a comenzar realmente a permear en que se tenga que apresurar cualquier tipo de negociación. Acaba de aparecer en estos días un efecto adicional que sabíamos que venía, pero la magnitud de esto es sorprendente, y es que Estados Unidos tiene que pensar en su situación fiscal. Sí. Es un país que está muy apalancado y que muchas de las promesas de campaña de Trump para poderse llevar a cabo requiere incluso de más financiamiento en un momento en el cual las tasas pues no se están reduciendo. El apetito por comprar instrumentos dolarizados claramente ha cedido. La gente está pensando en diversificar sus inversiones, en comprar oro, en comprar otro tipo de divisas, y que todo esto ya comienza a tener un efecto al menos mediático, poco a poco en expectativas, y eventualmente lo tendrá también en el entorno político en Estados Unidos.
El caso mexicano en este contexto, me parece que México siempre ha sido muy claro, quiere negociar con Estados Unidos, quiere negociar bien, queremos seguir produciendo junto con nuestro país vecino del norte. Canadá me parece que también lo quiere hacer. Canadá acaba de tener elecciones, entonces también tiene un efecto adicional ahí de un cambio de gobierno. Es el mismo partido, pero al final es un primer ministro distinto. Y estas negociaciones pues comienzan a sonar como que al menos para los países de América del Norte algo de claridad comienza a aparecer. Hay temas de remesas, hay temas de seguridad fronterizo, hay temas de inmigración, hay muchos temas que hay que discutir, pero los temas conforme van avanzando parece que al menos el peor escenario que uno pudo haber vislumbrado se está quedando atrás y poco a poco algo más razonable comienza a verse en el horizonte. No hay que perder de vista que en el caso particular de México existe una negociación de todas maneras de nuestro Tratado de Libre Comercio el próximo año. Me parece que muchos de los negociadores en los 3 países están ya agotados en este momento. Es un conflicto arancelario que es aparte de las negociaciones normales de un Tratado de Libre Comercio, pero creo que al menos hay algo de búsqueda de puntos en común entre los 3 países. Del otro lado también, poco a poco algunos países que estaban indecisos acerca de cómo atacar diplomáticamente este escenario ya están comenzando a tener esta reacción, algunos hacia China, algunos hacia Estados Unidos, pero todos ellos comenzando a incorporar en sus decisiones económicas y sociales y hasta políticas este horizonte. Entonces, yo creo que lo que hay que pensar es que todavía nos quedan varios meses de incertidumbre. No creo que se llegue a un acuerdo inmediatamente, pero el peor momento en este momento pues sugiere que ya se quedó atrás y que vamos a comenzar a pensar en temas más estables de largo plazo, en una reconfiguración global claramente, pero una reconfiguración global que ya tiene un poco más de claridad cómo podría verse. Ojalá así sea, y aquí estaremos, si te parece bien, discutiéndolo contigo, con tu análisis, que apreciamos y agradecemos muchísimo, querido Enrique. Gracias a ti, Salvador. Hasta pronto. Él fue Enrique Covarrubias, Chief Economist and Head of Research en Actinver. Si les gustó este episodio, los invitamos a dar un like, dejar una reseña y compartirlo con sus contactos. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y acercarles el mejor análisis económico y financiero. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta, con el apoyo de nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Yo soy Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Nos escuchamos en el próximo episodio. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.